Bienvenidos a Sin Conservantes, el programa de Ciencia y Medio Ambiente de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En el programa de hoy les vamos a contar sobre la historia y características de los primeros habitantes de la costa de Mar del Plata, los lobos marinos. Además, estuvimos presentes en la muestra educativa, un evento que reúne a toda la comunidad para que conozca la oferta académica en la ciudad y la zona. Y salimos a la calle a preguntar: ¿sabe usted si la orca es una ballena o un delfín? La orca, ¿es un delfín o una ballena? Una ballena. Creo. Me mataste, a ver. Tiro por tirar, la verdad que... Y ballena. La orca, ¿es una ballena o un delfín? Me parece que es una ballena. Me parece, no sé. Es un delfín grande. La orca, ¿es una ballena o un delfín? Parece más una ballena. Es una ballena. La orca, ¿es una ballena o un delfín? Una ballena. La orca, ¿es una ballena o un delfín? Una ballena. Ah, listo. La orca, ¿es una ballena o un delfín? Delfín. Mamífero, cetáceo. Pero usted estudia, señora, así no se puede. No, veo Así no documental. vale. Para saber si la orca es una ballena o un delfín, le consultamos al doctor Pablo Denuncio del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Facultad. Y esto fue lo que nos dijo. La orca es un delfín. En términos generales, los cetáceos se dividen en dos grupos: los cetáceos con dientes y los cetáceos con barbas. La orca pertenece a los cetáceos con dientes y dentro de ese grupo hay una familia que agrupa a la orca y a otros muchos delfines oceánicos, los cuales pueden variar enormemente en tamaño, desde animales de apenas 1 metro o pasado 1 metro hasta la orca, que es el más grande de esa familia, llamada familia Delfinidae. Y la orca que mide hasta 9 metros de longitud, siendo el ejemplar más grande de ese grupo. También a la orca se la denominó como ballena asesina o asesina de ballenas. Es un juego de palabras pasado del inglés al castellano, y tiene que ver porque estos animales tienen un comportamiento de atacar en grupo a estos grandes cetáceos que son las ballenas. Por eso también hay un juego de palabras de ballena asesina o de asesina de ballenas. En la provincia de Buenos Aires, en la zona costera y plataforma, podemos encontrar cerca de 30 especies entre lobos marinos, de mamíferos marinos, entre lobos y cetáceos. Entre ellos el más común, pero al mismo tiempo más difícil de ver y el más abundante, es un delfín muy chiquito llamado delfín franciscana, que se encuentra muy fácilmente detrás de la rompiente de ola. Lo que pasa que es un animal que tiene un comportamiento críptico, tiene una coloración críptica y un comportamiento totalmente evasivo a cualquier actividad humana. Por lo tanto, cuando hay barcos o algún elemento que genere un sonido, lo que sucede es que el animal evade esa zona. Por eso no tiene nada que ver con un delfín de oceanario, que son muy carismáticos, tienen comportamientos aéreos y lo podemos ver fácilmente. En este caso la franciscana muy poca gente la conoce, sin embargo es el delfín más común de la provincia de Buenos Aires. Sin lugar a dudas, uno de los símbolos característicos de la ciudad de Mar del Plata es el lobo marino. No hay turista que no se haya sacado alguna vez una foto en la Rambla Bristol entre los dos lobos. Y esto no es caprichoso, porque hace más de 300 años, inmensas colonias de lobos marinos dominaban toda la costa de la ciudad. Sobre este tema nos va a hablar el doctor Diego Rodríguez, del Laboratorio de Mamíferos Marinos de la Facultad. Los lobos marinos son un símbolo de Mar del Plata. Para todos aquellos que nacimos aquí o aquellos que decidieron venir a vivir, saben que las figuras de los lobos marinos de la Bristol son un ícono de la ciudad. ¿Y por qué son un ícono de la ciudad? Porque sintetiza uno de los aspectos más importantes de esta ciudad, que fue que históricamente
esta era un área en donde había grandes concentraciones de lobos marinos. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, muchos de los nombres locales hacen referencia a la presencia de lobos marinos, por ejemplo el Partido de Lobería, por ejemplo la Barranca de los Lobos, de manera que esto nos estaba indicando que ya desde el comienzo de su historia Mar del Plata estuvo ligado a los lobos marinos. Siempre uno ha leído o ha escuchado que varios navegantes que pasaron por estas costas y demás hicieron referencia a la presencia de estos animales, pero eran muy difusas las fuentes de información que nos indicaban que esto fuera así. De manera que hace unos años, cuando comenzamos a estudiar mamíferos marinos aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, nos comenzamos a preguntar, ¿esto era así? ¿Existían loberías en Mar del Plata? En el caso de ser así, ¿dónde estaban? ¿Cómo estaban formadas? Y un aspecto fundamental, ¿por qué desaparecieron? Nosotros hoy tenemos aquí en la ciudad una lobería que está dentro del puerto de la ciudad, pero el puerto fue formado a principios del siglo XX, de manera que no representa una colonia natural. Muchas de estas preguntas intentamos responderlas, pero tuvimos que hacer un trabajo que vinculaba la investigación biológica con la investigación histórica, de manera que tuvimos que ponernos a buscar aquellas viejas referencias que nos indicaban dónde estaban los animales y qué tipo de loberías teníamos. Es así que, empezando a estudiar, nos encontramos con muchas sorpresas, y mucha de la investigación que nosotros hicimos reveló cómo fue la evolución de las loberías en esta región durante los últimos 400 años. Una fuente de información muy importante para nuestro trabajo fueron los diarios de viaje. ¿Por qué los diarios de viaje? Porque la zona de Mar del Plata, tal cual como nosotros vemos, tiene una topografía, una construcción geográfica que es muy distinta al resto de las distintas zonas de la actual provincia de Buenos Aires. Si nosotros hacemos el ejercicio de tratar de olvidarnos de la ciudad y tener una imagen de cómo podría ser Mar del Plata sin la ciudad, veríamos que la costa tiene fundamentalmente tres estructuras muy marcadas. Por un lado, los acantilados o las barrancas, que están tanto al norte como al sur de Mar del Plata, de una cierta altura, con una base de tosca de roca plana y playas de arena muy cortas. Por otro lado, tenemos donde nosotros estamos en este momento, son grandes afloramientos costeros de rocas que provienen del macizo de Tandilia. Estas rocas llegan de manera escarpada hasta la costa, y allí podemos tener rocas escarpadas o algunas terrazas planas. Y el tercer elemento muy importante para la costa actual de Mar del Plata son las bahías o las playas arenosas. De manera que si nos ponemos en la cabeza de un navegante, esta era una zona muy distinta al resto de la costa, donde estaba dominada por grandes dunas. Así, esto era una referencia costera muy marcada. No solamente aquí encontraban un área distinta, sino encontraban puertos donde podían refugiarse, y principalmente aguadas donde podían tomar agua fresca, y bosques de curros que podían tomar leña. Esto hace que los diarios de viaje fueran una de la mayor fuente de información para nuestro trabajo. Esto comenzó aproximadamente a mediados del siglo XVI. Tanto Hernando de Magallanes como Loaiza hicieron referencias a la costa de Mar del Plata, pero de manera muy importante, en 1578 Francis Drake pasa por esta región y caracteriza a la zona rocosa como de abundantes loberías. Es la primera referencia concreta que tenemos sobre la presencia de lobos marinos en la actual zona de Mar del Plata. También es muy conocida que unos pocos años después, Juan de Garay envía una carta al rey en donde nombra la muy galana costa en la cual él describía en cierto modo esta zona.
esa carta al rey no solamente hace referencia a la belleza de las costas, sino también a la presencia de lobos marinos. Estas referencias son las más antiguas que nosotros tenemos para la región y datan de mitad del siglo XVI. Tuvieron que pasar más de un siglo para volver a tener referencias sobre la presencia de lobos marinos en la región. En la década que estuvieron los padres jesuitas vinculados con toda la política local y que ejercieron su influencia sobre las comunidades aborígenes, la presencia de reducciones y demás, varios de ellos hicieron algunas descripciones que son fundamentales para nosotros entender dónde estaban ubicadas las loberías, qué especies formaban estas loberías y más o menos una estimación de la cantidad de ellas. Tanto el padre Falkner como el padre Cardiel hicieron descripciones muy detalladas de la zona. Estamos hablando entre 1740 y 1748 aproximadamente, y lo que se puede sintetizar de esas descripciones es que las loberías estaban en dos grandes centros y siempre vinculados con costas rocosas. Por un lado, lo que se llamaba posteriormente la lobería chica, que incluía tres grandes puntas: la actual punta Iglesias, la actual punta Piedras, que es donde está el Torreón del Monje, el Cabo Corrientes y Playa Chica. Ese era un sector, y el segundo sector, más al sur, aquello que ubicaba a la punta Mogotes y a la punta Cantera. Esa era la conocida posteriormente como la lobería grande. También los nombres que se le fueron dando a los accidentes geográficos nos fueron indicando la presencia de animales. Lo que hoy conocemos como Punta Piedras se conocía como segunda punta de Lobos o segundo cerro de Lobos. El primero era la punta Iglesia, y la lobería chica era el Cabo Corrientes y Playa Chica. Tuvieron que pasar algunos años más, 1825 aproximadamente, cuando comienzan a haber las primeras incursiones por la zona, y seguían hablando de dos grandes loberías, la lobería chica y la lobería grande. De manera que podemos en estos momentos decir que entre 1570, 1580 y 1825 la ubicación de las loberías se mantuvo prácticamente sin cambios. Como todos sabemos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX comienzan los asentamientos en la cercanía de Mar del Plata, hasta su fundación en 1874. En la carta inicial, en donde Patricio Peralta Ramos plantea la posibilidad de fundar el puerto de la Laguna de los Padres, habla específicamente de las grandes loberías del actual Cabo Corrientes. Y también algunas referencias posteriores hablan de la gran lobería en la punta Mogotes y la punta Cantera. Ahí comienza un periodo que fue el periodo crítico para las loberías de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque a partir de la llegada del ferrocarril comienza una presión muy fuerte para utilizar los sectores costeros, principalmente los sectores rocosos. De esta manera nosotros pudimos seguir cómo ha sido toda la desaparición de las colonias de lobos marinos, que fue siguiendo el crecimiento de la ciudad, o sea, del norte hacia el sur. Hacia 1890, hablábamos de que en 1873 Patricio Peralta Ramos hablaba de la gran cantidad de loberías céntricas. En 1890, las escasas fotografías que hay de la época ya los muestran completamente libres de lobos marinos. En 1895 se seguía promocionando la casa deportiva de lobos marinos en las loberías del sur, o sea, Punta Mogotes y Punta Cantera. La guía del turista marplatense hablaba de que cerca del faro se podían cazar alegremente lobos marinos. De manera que esto nos indica que las primeras loberías en desaparecer fueron las loberías céntricas, y luego, algunos años más tarde, las loberías de
más al sur, de Punta Cantera y Punta Mogotes. Dos expediciones fueron claves para entender cuándo desaparecieron las loberías de Mar del Plata. En 1897 el naturalista Lail, el padre de los estudios de mamíferos marinos en la Argentina, recorrió toda la zona y ya las describía completamente sin lobos. Unos pocos años más tarde, Florentino Ameghino, en su trabajo histórico sobre las formaciones sedimentarias, nos cuenta de todas estas zonas que estaban completamente vacías de lobos marinos. De manera que el aporte de estos dos naturalistas hicieron que nosotros confirmemos que el periodo crítico de desaparición de las colonias de lobos marinos fueron aproximadamente entre 1870 y 1900 y que el sentido de desaparición de las loberías fueron del norte hacia el sur. Un aspecto importante de la presencia de Florentino Ameghino fue el hecho de que fuera el primero que nombrara a la Barranca de los Lobos con ese nombre. Y nosotros pensábamos que las Barrancas de los Lobos están dado el nombre básicamente por la presencia de loberías, pero localmente la Barranca de los Lobos era conocida como Barranca de los Loros y ninguno de los diarios de viaje nombra a lobos marinos en este sector. De manera que hoy podemos decir que la Barranca de los Lobos se trataban básicamente de grandes colonias de loros barranqueros. Estos diarios de viaje nos permitieron establecer varias cosas. Por un lado, que se trataban de loberías reproductivas, porque hacían descripciones de las madres con los cachorros. Por otro lado, comentaban la presencia de lobos marinos, de los que hoy conocemos como lobos marinos de un pelo, aquellos que se ven en la Rambla Bristol y aquellos que vemos aquí hoy en día en el puerto Mar del Plata. Otra segunda especie que nos sorprendió que se encontraran eran elefantes marinos. Todas las playas arenosas de la actual ciudad de Mar del Plata eran elefanterías y muy probablemente por las rocas escarpadas hubieran colonias de lobos marinos de dos pelos. Eran colonias muy numerosas, estamos hablando de quizás llegando a los 150, 160.000 animales. Pero luego de esa desaparición, Mar del Plata cambia drásticamente. Se construye el puerto entre 1914 y 1917 y todo el perfil costero marplatense cambia. Ya no había lugares posibles, hábitat posibles para colonias de lobos marinos. A partir de la década del 40, ya con un desarrollo pesquero muy importante en Mar del Plata, comienzan a aparecer algunos animales o algunos lobos marinos solitarios dentro del puerto. Ahora sí, de una sola especie que son los lobos marinos de un pelo. Para la década del 60 comienzan a haber pequeños grupos que se asientan en lo que cuando yo era chico se conocía como Isla de los Lobos Marinos, que es el Espigón 4 del Club Náutico Mar del Plata. A mitad de los 80 hubo un aumento muy notorio en el número de lobos marinos dentro del puerto. De manera que en pocos años se formó una colonia de más de 600, 800 ejemplares. En este caso son todos machos. Y con un aditamento, la colonia de lobo marino de un pelo en el Mar del Plata probablemente haya sido la que a partir de sus ejemplares se formaron la colonia del Puerto Quequén. Y hoy en día estamos en una zona intermedia, estos grupos de machos están en una zona intermedia entre las colonias uruguayas y las colonias patagónicas. Hoy el símbolo de Mar del Plata es la colonia de lobos marinos que hay en el puerto. Estos grupos muy dinámicos con distintas clases de edad que viajan muy frecuentemente a la Patagonia, en donde muchos de ellos se reproducen, tienen un intercambio muy fluido con la colonia de lobos marinos del Puerto Quequén y son uno de los componentes esenciales de la colonia portuaria. Paradójicamente, el lobo marino de un pelo, que es una especie que nosotros asociamos a la Patagonia, muchos turistas tengan la única oportunidad de conocerlos aquí, en el puerto de Mar del Plata. Mar del Plata nos ofrece una oportunidad única, que es seguir la evolución de las colonias de lobos marinos a lo largo de 4 siglos, poder identificar aquellos elementos que hicieron
que estas colonias se extinguieran y también aquellos elementos que hicieron que volvieran a colonizar el puerto de Mar del Plata. Entonces esta ciudad tiene un ícono que está ligado a la naturaleza y a su historia. Y estos elementos que nos pudieron hacer que viéramos cuál era la historia de las loberías nos confirman algo esencial y muy importante para nosotros. Los lobos marinos fueron los primeros marplatenses. Como todos los años, la Universidad Nacional de Mar del Plata organiza una muestra destinada a la comunidad para que ésta conozca cuál es la oferta académica. Como no podía ser de otra manera, estuvimos ahí. Entrevistamos a docentes y futuros estudiantes y además visitamos el stand de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Bueno, creo que es importante volcarnos a la comunidad y hacer una oferta de todas las carreras que ofrece la universidad, y creo que es muy importante que sea en el mismo ámbito del complejo, porque los chicos tienen posibilidad de conocer dónde está una facultad, dónde está otra, en el mismo lugar. Y creo que la reacción y la cantidad de alumnos que ha venido es importante y están interesados. A lo mejor algunos no están definidos en cuanto orientados a qué carrera, pero reciben información, preguntan, consultan. Creo que es muy importante esta apertura a la comunidad y sobre todo a los jóvenes que están en un momento difícil de elegir una carrera, y esto les posibilita acercarse a la universidad. Cuando vos ves a los alumnos que vienen, a los ingresantes, ¿vos qué crees cuáles son sus expectativas? Ellos, digamos, están entrando en un ámbito nuevo. ¿Qué considerás que ellos piensan o esperan de la facultad o de la universidad en general? Creo que un ámbito que pueda contenerlos en primera instancia y seguir orientando esa elección, ¿no? Porque si bien uno se encuentra con alumnos que tienen claro hacia dónde quieren ir, hay otros que se instalan en la duda, ¿no? Y necesitan que los sigan acompañando para corroborar si la elección es la acertada o tiene que tomar otro rumbo, ¿no? Bueno, estamos en una etapa bastante vertiginosa. Los chicos están sometidos a un bombardeo constante a través de la era digital, las nuevas redes sociales y innumerables medios de comunicación nuevos. ¿Cómo crees que llegan ellos aquí en función de eso, y cuál es el rol del docente para tratar de incorporarlos? Llegan teniendo mucha facilidad en el uso de la tecnología que hay que seguir encauzando para que ese uso pueda potenciar todo lo que ellos llevan dentro, ¿no? Que la facilidad que se tiene hoy para el acceso de la información pueda realmente servir para profundizar su formación, ¿no? Esto ha sido todo por hoy en Sin Conservantes. Los esperamos la semana que viene con más ciencia y medio ambiente. Y si quieren ver nuestros programas anteriores, pueden visitar la página de la universidad, www.mdp.edu.ar/Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Gracias.